Muy buenos días a quienes acompañan el día de hoy a esta interesante y bellísima también conferencia, Mindala, Chagra y Tulpa, Espacio de Soberanía Alimentaria, por Alexander Pinchao, a quien le damos una bienvenida a este espacio programado por nuestra agencia cultural en la ciudad de Ipiales. Agradecer a quienes están acompañándonos en esta mañana. Esperamos que sea un espacio de compartir saberes y también pues de ir progresivamente conociendo un poco más acerca de estos temas tan importantes que nos llevan a pensar y a reflexionar sobre lo que nosotros somos, sobre aquellas cosas que nos permiten avanzar en la idea de descolonizar nuestra existencia, nuestras formas de pensar, de hacer, de vivir. Y creo que el Banco de la República en ese sentido da puntadas importantes para que vayamos descubriendo esos otros caminos que son propios, que son nuestros caminos originarios y que sea esta una experiencia bonita, agradable para ustedes en esta mañana. Bienvenidos, los dejo con nuestra analista cultural, Joana Urbano, quien va a presentar a Alexander Pinchao y luego nuestro conferencista pues ya nos dará las indicaciones para proponer su conferencia y el diálogo. Que tengan todos un hermoso día. Gracias. Buenos días con todos los presentes. El Centro Cultural Banco de la República y Piales les da la más cordial bienvenida a este espacio titulado Mindagra, Chagra y Tulpa, Espacio de Soberanía Alimentaria. El día de hoy nos acompaña Alexander Pinchao y Pial, miembro del pueblo indígena de los Pastos. También pertenece al resguardo indígena de Ipiales, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, interesado por la etnohistoria y temas culturales de los pueblos indígenas. En el momento, Alexander Pinchao está tratando de hacer conexión para poder ingresar a la reunión. Así que les pedimos un minutico de su paciencia hasta que él se pueda conectar. Mientras, les vamos a compartir un poco más de las actividades que se van a trabajar en este mes de julio para que puedan acompañarnos. Muchas gracias. Como parte de nuestras actividades de junio, entonces tenemos la autoformación con Creana y cursos online. Así también tenemos los conversatorios, el Carnaval Multicolor de la Frontera, tradiciones, mitos, leyendas y tradición oral de los pueblos. Va a estar a cargo de Elizabeth Elena Ramírez Grijalva, Jaime Coral Bustos, Alirio Velázquez, Luis Efraín Revelo Pineda. Así también todo el mes tenemos la exposición Preguntas para una Nación, que la pueden visitar, no tiene ningún costo. Se puede reservar las visitas y está a cargo de René Chalapuz Rosero. El día de mañana tenemos disponible esta conferencia Rosetta Stone, plataforma de idiomas, que está a cargo de René Chalapud Rosero. Está dirigido a jóvenes, estudiantes de instituciones educativas, universidades y personas interesadas en el tema. Para el jueves 17 y viernes 18 tenemos el análisis, es un taller, análisis comparativo entre los diseños prehispánicos Piartal y Tusa en el territorio de los Pastos. Este taller está dirigido para gestores culturales, docentes, estudiantes universitarios, comunidad indígena y público interesado en general. La vamos a trabajar a las 3 de la tarde. Ahí está la información de la reunión y el objetivo es dar a conocer a partir de la comparación gráfica de dos complejos, Piartal y Tusa, sus relaciones y diferencias para acercarnos a comprender la permanencia y ubicaciones del pensamiento de dos grupos humanos que habitaron en un mismo territorio en los Andes septentrionales, en lo que hoy se conoce como territorio de los Pastos. Gracias. Expresar un cordial saludo, Johanita, a todos los que hacen parte del Banco de la República en Ipiales, también a todos los participantes de esta conferencia. Eh, Mi nombre es Alexander Pinchao, yo soy indígena del pueblo de Los Pastos, del resguardo indígena de Ipiales.
Soy antropólogo, muy interesado por los temas históricos de la región, pero también por temas que están relacionados con el tema de identidad y cultura. La conferencia que hoy vamos a dialogar o vamos a presentar tiene por título Mindalá, Chagra y Tulpa, espacios de soberanía alimentaria. Hay que tener en cuenta de que este diálogo que vamos a tener parte de varios aspectos. El primero, hay un tema que tiene que ver mucho con el desarrollo histórico que ha tenido la región, especialmente con las comunidades del pueblo de los Pastos, tanto de Colombia y Ecuador en la actualidad. Y también vamos a hablar un poco sobre algunas prácticas culturales que aún se conservan dentro de las comunidades en la actualidad y que han sido el referente de identidad y de cultura para estas comunidades. Eh, Teniendo en cuenta esta parte última, mucho de lo que ha sido la vivencia misma que yo he tenido por ser parte de la comunidad, pero también por haber compartido algunos saberes, algunos conocimientos de gente mayor que ha vivido o que sigue viviendo estos referentes que lo decía anteriormente, especialmente en términos de la producción agrícola, que es y ha sido eh, la actividad principal que han tenido las comunidades de los pastos en esta región. Entonces, así se desarrollaría la charla. Encontramos respecto a la referencia que nos pueden dar algunos cronistas, los primeros o el principal, como ha sido Pedro Cieza de León, ha sido muy poca la información que ha escrito o que pudo referenciar sobre las comunidades pastos en este territorio. Sin embargo, luego vienen otros cronistas que empiezan a dejar unos insumos históricos que deben ser mirados y analizados desde una óptica de comprender el contexto histórico que estaban desarrollando, de comprender también los imaginarios que estos primeros europeos traían desde el viejo mundo a este nuevo mundo, a estas realidades muy distintas, muy diversas, que aunque digamos, hoy se ha definido que todos hacen parte de un conglomerado de pueblos originarios, pero son muchas las particularidades. Y en ese caso, por ejemplo, incluso el mismo pueblo de los Pastos, aún hoy se dice, ¿no? Somos un solo, pero cada cabildo tiene sus propias particularidades, tiene sus propios referentes identitarios. Se comparte unos mitos de origen, pero también hay unos particulares que son de cada uno de los que conforman lo que es el territorio de los pastos. Entonces, ya lo decía, lo de Pedro Cieza de León, es muy poca la información que nos referencia, pero muy valiosa. Es el primer europeo que escribe sobre los pastos. En esa crónica de Pedro Cieza de León deja ver en cierta forma como que los pastos tenían poca vínculo regional con otros pueblos, se dejan ver en cierta forma como empobrecidos. Sin embargo, los trabajos que han adelantado por parte de la etnohistoria, por parte de la arqueología, ha ido brindando una cierta información, especialmente trabajos que se empiezan a desarrollar desde los años 70 en adelante, donde deja ver un complejo sistema de articulación regional, un complejo sistema de comercio y de habitar este territorio que se conoce como el Nudo de los Pastos o de la Huaca.
y cómo logran una especialización unos ciertos individuos de estas sociedades en el término de garantizar el comercio, el intercambio y a la vez garantizar poder brindar a su gente productos de otras regiones. En esto ha habido grandes historiadores, investigadores, como John Murra, quien habla sobre la macroverticalidad y la microverticalidad de cómo las comunidades supieron aprovechar su ubicación territorial y garantizarse el acceso a productos que se generaban en los valles interandinos, pero también en los piedemontes costeros y piedemontes amazónicos. Y eso deja ver que estas comunidades han sido unas comunidades de encuentro. Si nosotros vamos al mito de origen del pueblo de los pastos, el mito de origen tanto de la perdiz negra como la perdiz blanca, adscriben y articulan unos mundos, un mundo de arriba, un mundo de abajo, un mundo de afuera, un mundo de adentro. Y dentro de la narrativa, dentro de la forma de expresarse de la gente de nuestras comunidades, aún dicen, se entiende el piedemonte costero, Tumaco, toda esta zona, o el piedemonte amazónico, Bajo Putumayo, como los mundos de adentro. Esa relación ha sido milenaria. Recuerdo mucho hace unos años, tuvimos la posibilidad de compartir con algunos mayores cofanes y ellos comentaban, ¿no?, cómo al interior de su territorio, inmersos en la selva, ellos aún encuentran caminos antiguos, empedrados, y ellos dicen, esos caminos nos conectaban a los resguardos, a las comunidades de arriba, a sus comunidades. Y ellos dicen en su memoria, dicen que como las comunidades de los Andes, como las comunidades de la montaña, como lo refieren, bajaban por esos caminos con productos alimenticios, ¿no? Especialmente con tubérculos, como la papa. Y en un intercambio y relacionamiento social de estos pueblos, ellos podían acceder también a esos conocimientos de la selva. Y ha sido lo más relevante, por ejemplo, el campo medicinal, el campo de la mismo yagé, el campo de la medicina ancestral, milenaria, se intercambiaba entre los pueblos inganos. Por ejemplo, ellos dicen, venía la gente de Nariño hasta esta zona y nosotros, ellos traían comida y nosotros les garantizábamos medicina. Igual subían su gente, sus mayores a estas zonas con esa medicina y su transacción no siempre implicó dinero, ¿no? En los últimos años dinero, sino que era más de intercambio, más de conocer sitios donde ellos podían llegar, sitios donde podían quedarse. Entonces, esa relación siempre ha estado en tiempos prehispánicos, según lo que uno encuentra con investigadores, con documentos también antiguos, cómo se articulaban esos territorios con elementos que no se poseía acá en esta zona de altiplano, en estas zonas de páramo, como era la sal, la coca, el ají y el algodón. Y cómo de acá una cantidad de tubérculos eran intercambiados en esas zonas. Es muy interesante mirar cómo ese desarrollo de ese intercambio, de esa conexión que ha habido en esos territorios, lo encontramos, por ejemplo, en lo que fue el Valle del Chota, ¿no? Valle del Chota, división del territorio Pasto, por los trabajos arqueológicos que se han hecho ahí, antiguas algodoneras, y cómo los señores, los caciques, los señores étnicos, como los define Salomón, tenían unos pedazos de tierra a los que ellos tenían control, y cómo gente de su comunidad, como lo decía anteriormente, que se especializó
en esas formas de intercambio, iban y trabajaban en esa zona para garantizar el algodón, para garantizar la coca, a cada uno de sus cacicazgos, a cada uno de su comarca. Y con la llegada de los españoles, hay una hipótesis que se maneja que mucha de esa gente, cuando son divididos las comunidades, cuando ya son aseguradas a unos resguardos, a unas encomiendas, esas comunidades que se especializaron en ese intercambio, también fueron, en cierta forma, unas sujetas a ciertos territorios. Y por eso, por ejemplo, dentro de los procesos identitarios que manejan las comunidades quichuas de Otavalo, eh, ellos hacen alusión siempre a ser mindales, ¿no? Ellos se definen como mindales y muchos elementos eh, eh, son categorizados como eso, como el Mindalá, tienen almacenes que son denominados Mindalá, se definen ellos como Mindalá, crean organizaciones cooperativas bajo ese nombre de Mindalá, que siempre está buscando ese principio del Randy Randy, que es el intercambio, que es la comercialización. Eh, uno le sorprende cómo, por ejemplo, encontramos en esas comunidades, en Imbabura, en Otavalo, con apellidos que son los nombres de los resguardos de acá, de la zona de los pastos, en el lado colombiano. Por ejemplo, en Ilumán encontramos gente de apellido Ipiales, no Ipial, sino Ipiales. Encontramos Males, encontramos Puerres, encontramos Córdobas. Entonces, allá esos nombres de sitios de acá, allá están en apellidos de la gente, ¿no? En esos aylus, en esas yactas que ellos le llaman, se encuentran esas comunidades. Entonces, yo de lo que he podido revisar, de lo que he podido mirar, habrá que confrontarlo también, pero sí deja como ver que esos apellidos en un tiempo pudieron haber sido el origen, la referencia al origen, al procedimiento, de donde esa comunidad que fue resguardada, de donde esa comunidad que fue sujeta a esa figura de cabildo, eh, no perdió como no buscando perder ese vínculo, adoptaron su lugar de procedencia como su apellido, que lo iba a seguir identificando en ese nuevo sistema de organización social que trajo el encuentro de los europeos en estos territorios del Gran Adviala. Entonces, llama mucho la atención. Eh, hay momentos en que se cree que el trabajo, tal vez la denominación de Mindalá en esta zona haya perdido una cierta vigencia. Sin embargo, la actividad del poder intercambiar con productos de otra región, con amigos en otras regiones, aún hasta hoy logra sobrevivir. Yo recuerdo hace unos años, estoy hablando más o menos del 2005 al 2009, pude evidenciar en comunidades, por ejemplo, de Cumbal, de comuneros indígenas que están muy sujetos a la laguna. Ellos, para determinadas épocas del año, se alistan con los productos que ellos tienen, papa, cuajadas, leche, y estas familias bajan hacia los Huaicos, bajan, se van hacia Guachavés, van hasta Guaitarilla, Chucunés, y se van. Y ellos saben a dónde llegan. Ellos tienen ya familias, tienen sus compadres, tienen sus conocidos, sus amigos, que en estas zonas los están esperando, los hospedan.
y todo lo que ellos van llevando no entra en el escenario de mercado, sino que es en el escenario del intercambio, del trueque, como lo han definido. Y regresan después de unos días, de 3, 4 días, y vienen trayendo maíz, vienen trayendo panela, vienen trayendo caña, vienen trayendo productos que se dan en esas zonas de Huayco. Hoy, digamos, en esos años yo lo evidenciaba, eran con carritos, con troopers, ellos los bajaban, pero antiguamente ellos lo hacían con caballos y se iban de a pie. Eso fue una actividad que hasta hace unos años la practicaba mi abuelo y me cuenta mi papá cómo ellos se alistaban y se iban caminando a esos sitios donde ya sabían que los iban a esperar, donde estaban sus amigos. Y de allá traían aguacates, dice, traíamos, cuando había aguacate maduro, traíamos aguacate maduro, cuando no, traíamos el aguacate verde y eran los patios de las casas donde se ponían a madurar para luego tener que comer o complementar con los productos alimenticios que se estaban desarrollando acá en esta zona. Entonces, esa relación, y retomando el tema del mito de origen, de los mitos de origen, de los mitos fundacionales que ha tenido el pueblo de los Pastos, uno lo encuentra, por ejemplo, como en el Chispas y en el Huangas, que son caciques que están ubicados uno en el piedemonte amazónico, otro en el piedemonte costero, suben a esta zona alta de los Andes y se encuentran el uno convertido en serpiente, el otro convertido en jaguar, el uno buscando vencer al otro, pero por ser complementarios, el uno representar el día, el otro representar la noche, lo masculino, lo femenino, lo activo, lo pasivo, el arriba, el abajo, no se destruyen, sino que se complementan. Entonces dice, se meten en una gran chindé, esa gran chindé que es el nudo de los pasos. Ellos se complementan y surge ahí el origen del pueblo de los pastos, de estas comunidades. Pero asimismo habla el mito de las dos perdices, como desde el Cerro San Francisco, que es la parte de la Amazonía, la parte del oriente, eh, emprenden su vuelo bordeando todo lo que es el nudo de los pastos, todo lo que es la Gran Chinde, y se encuentran en el Cerro Madre, Colimba, cuando les canta el gallo, y la perdiz blanca y la perdiz negra en una danza ritual, organizan el mundo, lo que estaba para arriba queda para abajo, lo que estaba para abajo queda para arriba, y cómo hablan los mayores que en tiempos de desencanto, nuevamente las perdices volarán y volveremos eh, en esos tiempos de desencanto, lo que quedó para abajo volverá a quedar para arriba. Entonces, el mito lo ha planteado así, y en las cerámicas precolombinas, en el- en- en la cultura material que ha dejado, como lo definen los arqueólogos, han dejado los antiguos pastos, se encuentra, ¿no? Se encuentra en distintos símbolos cómo se recrea ese mito, ese origen, esa articulación de esos mundos, tanto de ese mundo de la Amazonía como ese mundo del Pacífico en este mundo andino. Haciendo unos trabajos hace algunos años con una organización de los pastos, eh, logramos identificar un tema de que esa articulación de esos mundos no solo se estaba dando desde la parte cultural, sino también la empezaron o la interpretaban desde la parte ambiental. Y entonces se explicaba, ¿no? A través del ciclo del agua, cómo esas nubes que se generan en la Amazonía suben a los Andes y se condensan, y que lo mismo sucede con el Pacífico. Nubes del Pacífico suben y se condensan en los Andes, y aquí en el nudo de los pastos, como punto de encuentro, como punto que ha sido el que ha anudado, se anudan esas nubes y regan el territorio. Y ahí se hacía una reflexión sobre la importancia de la conservación ambiental de esos tres escenarios.
y se habló y se definió de que el territorio funciona como un organismo vivo. El territorio como un organismo vivo, donde se manifestaba que si algo le sucede al piedemonte amazónico, a la Amazonía, iba a afectar en esa relación ambiental de vida, iba a afectar a los Andes e iba a afectar a la costa pacífica. Igual sucedía con el Pacífico, igual sucede con los Andes. Y la gente en estos sectores en estas comunidades, por ejemplo, como de Córdoba, Potosí, Puerres, con el Cabildo del Gran Texcoco, ellos manifestaban que cuando entraron las migraciones con glifosato para combatir el tema de cultivos de uso ilícito en el Pacífico, empezó a generar unas afectaciones ambientales, pero también en términos de salud para las comunidades en esta zona. ¿No? Ellos manifiestan que en esos años se empezaron a presentar unos brotes de piel, se presentaron algunas enfermedades de infecciones respiratorias y ellos en su interpretación de su territorio lo atribuían a esa afectación que estaba sufriendo la Amazonía como lo estaba sufriendo la costa pacífica. Entonces, no son cosas nuevas, uno lo evidencia, lo mira, son cosas que siempre se han dado y que las comunidades, desde entender esa relación que ha tenido el territorio, adaptan sus formas de vida y empiezan a darle una explicación en sus mitos, una explicación en su tradición oral, pero también siguen transmitiendo esa relación que ha existido con los pueblos de las distintas regiones que está ubicado, como está comprendido y está ubicado el territorio de los pastos. Se desdobla el concepto de territorio, ya no es un concepto única y exclusivamente de lo que nos dejaron asignando los españoles a partir de lo que fueron los resguardos, sino que va más allá. Y ahí se ha acuñado un concepto que dice no solamente territorio, sino la territorialidad. Y la territorialidad como la forma que las comunidades lograron tener un proceso adaptativo en el lugar donde se han ubicado, ¿no? Y hoy hay una discusión a nivel nacional donde el gobierno está reconociendo, pese a todo, el tema del territorio y hoy se está discutiendo, incluso hay unas tutelas en las que han sido falladas a favor, en las que se está diciendo que no es únicamente el territorio como algo físico, sino que se tiene que ir más allá, se tiene que ir a la territorialidad. Y la territorialidad tiene que ver desde la comprensión, desde la cosmovisión de cómo se dan esas relaciones en el espacio. Entonces, cuando hay una tradición oral de una práctica ancestral de visitar los piedemontes, así el piedemonte amazónico sea territorio cofán, pero esa relación que existe entre pueblos cofanes, pueblos sionas, y con los pueblos pastos en esos encuentros o con los pueblos andinos, esa es la gran territorialidad y se debe buscar el reconocimiento y la conservación ya no solo de un espacio físico, sino de esas relaciones que se dan dentro de lo que es la territorialidad. Bueno, esto anteriormente hice una alusión, ¿no? Sobre cómo habían en estos territorios eh, unos caciques eh, estaban ubicados en distintas áreas del territorio ancestral de los pastos. Se encuentra en documentos de 1700, como X cacique tiene tierras, ya lo decía, en el valle de Chota, tiene tierras en determinado lugar de los valles interandinos, de lo que se han definido como huaicos, y qué tipo de producción se daba en estas regiones y cuál era ese manejo de esas regiones, cómo sectores de la población de X resguardo
eran en temporadas enviados hasta esos valles interandinos para generar producción de alimentos, de materia prima, que permitía esos microclimas en esos valles interandinos, pero también en los piedemontes. Eh, y siempre ha llamado la atención a los investigadores de cómo un símbolo que se ha encontrado con mucha frecuencia en estas regiones es el mono, ¿no? Tanto en platos, en copas, en ocarinas se encuentra esta figura del mono. Y uno dice, bueno, acá en una zona de páramo, mm, ¿cómo pudieron existir monos, ¿no? Hablando una vez con una de las investigadoras que ha hecho arqueología acá, la profe Ana María Grob, sobre ese tema, pues se presume que existió un mono, una especie de mono de páramo, pero en esta zona no han logrado encontrar esqueletos, evidencias que diga que en esta zona estuvo habitada por esos monos. Entonces, hasta aquí lo que nos atreveríamos a decir es de que ese mono tuvo una gran preponderancia en el imaginario sagrado que tuvieron las comunidades, en el imaginario espiritual, pero que era traído de otras regiones como los piedemontes, donde sí los encontramos, distintas variedades de monos, y eran traídos y vienen con esa categoría de lo sagrado, vienen con esa categoría de lo espiritual, como aún sigue viniendo el tema de la medicina, aún el tema de la medicina, aún la Amazonía, aún el Pacífico son entendidos como territorios donde reposan saberes, donde reposan conocimientos medicinales de gran importancia frente a los conocimientos médicos que existen en los Andes. Uno en los Andes encuentra ramificado varios saberes medicinales, unos reposan en parteras, en sobanderas, en yerbateras, ¿sí? Pero en estas zonas, por ejemplo, el Cabo del Putumayo, uno encuentra que esos saberes se condensan bajo una figura de los taitas, chamanes, como los han definido, que el concepto de chamán no es de acá, pero esa figura él condensa todos esos saberes, él condensa esas distintas prácticas médicas, pero también esos transitares en esos mundos espirituales, el diálogo con los amos del territorio, con los amos de las especies. Entonces, eso deja ver para las comunidades andinas que aún hoy esa relación en la parte medicinal se sigue dando desde un misticismo, una sagralidad con relación a los conocimientos médicos que se están generando o que se han generado y se han desarrollado en estas zonas de los piedemontes, para el caso concreto de la Amazonía del piedemonte amazónico. Bueno, hay un concepto, el concepto de la chagra, estos productos que sirvieron de intercambio, de activar relaciones sociales con pueblos y con territorios que estaban en los piedemontes, tuvieron un sitio experimental, un sitio donde se desarrollan y se ha acuñado como la chagra, ¿no? Los pastos lo hemos tomado como un referente de identidad, ese espacio, porque muchos de los saberes que conservan nuestras comunidades aún se siguen desarrollando en ese espacio. Es la chagra la que permite la transmisión de saberes, es la chagra la que permite la planificación del tiempo, es en la chagra, en las jornadas de la chagra, donde se transmiten mitos, leyendas, chistes,
o simplemente el acontecer que ha tenido la comunidad, o se planifican también los tiempos que vienen. Eh, la chagra, entendida más allá del monocultivo, ¿no? Porque el tema del monocultivo, como hoy se mira que ya es una generalidad en los territorios, pues no es nuevo. Eso vino amarrado con lo que fue el intento de una revolución, de una reforma agrícola, eh, el intento de lo que denominaron en ese momento la Revolución Verde, y donde se buscaba que la producción del campo pase de una producción eh, rústica a una producción más tecnificada, ¿no? Decir que lo hemos logrado, pues yo me atrevería a decir que no. Porque esto ha venido amarrado mucho hacia el tema del acceso a la tierra, esos intentos de esa reforma agraria, lo que ha permitido es la concentración de la tierra en manos de unos pocos. El tema de la tecnificación acá en Colombia ha sido eh, muy débil, y para la región, para Nariño, ha sido muy débil. Lo poco que se ha logrado en términos de tecnificación, digamos, son ejercicios pequeños con agroindustrias, modelos de agroindustria pequeñas, que no han logrado tener un escalonamiento dentro de la cadena productiva como se quisiera. Aún sigue una producción, eh, digamos, muy alimentada desde los conocimientos propios. Eso no quiere decir que no sean importantes, que no sean válidos. Eh, eh, entonces, la, la, la producción aún se sigue conservando, digamos, desde los conocimientos propios que se han experimentado desde la chagra, ¿no? Aún hoy las comunidades nuestras cultivan con la lectura del tiempo, con el manejo del calendario lunar, se maneja de acuerdo a los ciclos lunares, y es lo que determina cómo se siembra, cuándo se deshierva, cuándo se cosecha. Inclusive, la misma producción animal que está presente dentro de la chagra se hace eh, eh, con relación a la lectura del cosmos. Eh, y no es eh, por capricho, es porque las comunidades lograron interpretar esa lectura del tiempo, cómo la luna incide en todo, en la vida del territorio, tanto en los animales, tanto en las plantas, en todo está incidiendo la luna, y la comunidad planifica, lo planifica esto. Eh, y del trabajo que nosotros pudimos hacer, compartir con la gente, la chagra tiene una dinámica particular, tiene eh, o exige, digamos, que debe tener la presencia de unos productos muy característicos. Una chagra no puede ser un solo cultivo de papa, por ejemplo, ¿no? La gente dice, la chagra debe contener sembrado árboles de reina, matas de curuba o tauso, debe tener ají, debe tener mora, uvillas, pero también está el maíz, también está la papa, están los yocos, ¿no? Entonces, cuando uno entra a una chagra tradicional, encuentra una cantidad de productos y plantas medicinales que de entrada la gente puede mirar y observar de que su despensa alimenticia es viva, está ahí, y que la gente eh, puede hacer uso, ¿no? Podríamos hablar que esa sí es una soberanía alimentaria, porque la gente tiene el acceso ahí a estos productos alimenticios. Digamos, y cuando empieza a desarrollarse el concepto de la chagra, empiezan a desarrollarse también unos principios, ¿no? No es oportuno, digamos, hacer la cuña
por ejemplo, en la vereda Chacuas, ahí reposa un taita chagrero con un espacio que él logró transformar, de tener un terreno que él adquirió donde eran muy pocos los árboles que habían en los linderos que tenía este predio, y con el tiempo, haciendo un trabajo de semillas propias, de descontaminar los suelos, de descontaminar las semillas, hoy vamos allá y encontramos una chagra donde encontramos de todo. Encontramos de todo: la mejora de suelo, recuperación de semillas propias, la diversificación de productos, es integral, es integral. Y él tiene en su casa hacia afuera, él tiene una tiendita. La tienda, dice, es como para prestar un servicio a los demás, porque todo lo que tenga que ver con la alimentación nuestra está acá, en nuestro escenario. Tiene huevos, tiene gallinas, gansos, patos, produce el dulce. Ellos lo que de pronto cuando tenemos que comprar algún producto de fuera está de pronto es el arroz, que no lo podemos producir por el tema de las condiciones climáticas de acá, pero de lo demás ellos lo tienen todo. Él es Taita Moisés Cuásquer, y uno en sus escasos 2 hectáreas de tierra va a encontrar una diversidad de productos. Y además que es en una loma, un microclima que logró generar. Ese microclima, mientras afuera puede estar frío, cuando uno entra a la chagra de él, encuentra un clima más agradable, que le ha permitido diversificar su producción. Y desde su saber, desde sus enseñanzas, el Taita Moisés, ¿qué dice? Uno en el monocultivo se vuelve mentiroso, porque cuando está pidiendo que colaboren los hijos en la producción, en el trabajo, por ejemplo, de un cultivo de papa, le dice: cuando cosechemos la papa, te voy a comprar un par de botas. Y si resulta que las papas salen, hay una buena producción, pero el mercado no da para comprar esas botas. Entonces, el monocultivo nos termina volviendo mentirosos. Mientras, acá en nuestra chagra, nosotros podemos tener una garantizado una alimentación, pero también una producción que va al mercado. Ellos tienen una producción, y cuando uno visita allá, uno nunca sale con las manos vacías, termina llevándose huevos, tomates, toda la producción que él tiene, uno termina llevándose, y es un ingreso que le genera a esta familia. Pero así hay muchos modelos o muchos comuneros que han logrado mantener ese conocimiento de la chaga. Desde la cosmovisión, desde los saberes propios de la comunidad, la chagra no solamente es vista como un modelo productivo, sino también como un modelo, como un espacio donde se activa la sagralidad del territorio, ¿no? Una chagra tiene espíritu, y el espíritu que está en la chagra es el espíritu del chutún. Ese espíritu es quien garantiza que haya una producción, pero también es el espíritu guardián de que esa producción no la afecten factores externos, como por ejemplo que alguien se entre a tomar o a robar algún producto que tenga la chagra. Ese espíritu lo asusta, ese espíritu lo enferma y no le permite que se cojan los productos que tiene la chagra. Entonces, eso aún conservan la memoria de los mayores. Ellos dicen, ¿no? Antiguamente habían varios hogares, varias casas que conservaban ese espíritu del chutún. Y incluso ellos manifiestan, dicen, donde había chutún, las ovejas parían no un borrego, parían dos; las cuyes no parían un cuy, dos cuyes, parían de 4, 5 cuyes. Era constante la producción y muy alta la producción. Pero dice, ahora la presencia del monocultivo, la presencia de que está desapareciendo la plantas que servían como divisiones, o los arbustos que estaban ubicados en la zanja, ha ido desplazando estos espíritus.
Ya el monocultivo no permite que el espíritu del chutún esté presente, se ha ido alejando. Hay que volverlo a llamar, hay que volverlo a invocar. Y para llamar hay que establecer eh, unos ciertas semillas, unos ciertas plantas para volver a hacerlo amigo, para que él vuelva nuevamente a establecerse dentro de los territorios. No voy a decir qué plantas, eh, pues porque dependiendo de los resguardos, son distintas las plantas, pero de una que es infaltable para eso y que se ha recogido de la memoria de los mayores, por ejemplo, es la mata del ají, que es que es una de las plantas que ayuda a invocar el espíritu del chutún. ¿Cómo lo definimos el chutún? O si me pidieran una definición de física, ¿cómo es? Pues los mayores nos han hablado que se presenta como un cuy de color gris o hay un color que ellos manejan que dicen bayo, se presenta como un puzón o como un uvillo de lana. No es, Uno llega a la chagra y encuentra un nubillo de lana, pues es muy probable que sea el chutún y según con la intención que entró a esa chagra, puede que no le suceda nada o puede que se termine enfermando. Eh, entonces, esa producción que articulaba los territorios tiene una sagralidad, tiene una significancia desde la parte espiritual, desde la parte de, 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 de la concepción del territorio, ya lo habíamos dicho, como un territorio vivo, pero también que tiene espíritu y que debe el individuo conocerlo, el individuo debe armonizarlo y defenderlo. Entonces, de ahí es la gran diferencia que existe en la concepción que se tiene de la tierra, no como un bien físico, sino como un bien mucho más grande, mucho más amplio, y por cual las comunidades han definido al territorio, han definido la tierrita como la madre, como usando usando y prestándonos del quichua la Pachamama o del Inga la Alpamamita, que es la madre tierra. La madre tierra entendida como vientre, entendida como de dónde venimos y hacia dónde vamos, y proveedora de la vida. Y la vida es alimento. Continuemos. Bueno, si hay una producción, si hay unos alimentos que se producen, debe haber también una transformación. Y la transformación se daba en la tulpa, con las tulpas, en el fogón. Indagando y hablando con los mayores, indagando en la memoria de la gente, se habla de que la tulpa es el sitio que fue inspirado desde el cosmos, ¿no? El triángulo austral que se conforma por, por estrellas que está en el cosmos, fue bajado a la Tierra y la tulpa se conforma de tres piedras, no es cualquier piedra, ¿no? La piedra de la tulpa no puede ser cualquier piedra, es una piedra Kangawa, eh, que es difícil de encontrarla y en los antiguos bohíos, según lo que se mira desde la arqueología, se ubicaba en el centro de la casa, del bohío. Y cuando fallecía una persona, eh, era enterrada bajo el fogón, era enterrada bajo las tulpas, volvía a ese vientre. Y era abrigada por el calor del fuego que la tulpa guardaba y generaba una conexión con el cosmos.
porque las tres piedras fueron inspiradas del cosmos. Entonces articulaba el territorio desde un mundo espiritual, desde un mundo físico, desde un inframundo, este mundo y un mundo de arriba. Esa tridimensionalidad de los mundos, como se ha entendido para los pueblos andinos, algunos lo toman que ha sido una herencia inca, sin embargo, sería muy breve decir que eso ha sido una herencia inca. La concepción del mundo en tríada la encontramos en los distintos pueblos que se han ubicado en las zonas altas, en las zonas andinas, de dividir el mundo en esos tres escenarios y la vida misma entenderla como un constante tránsito en esos tres mundos, en ese mundo de abajo, en ese mundo medio, en ese mundo de arriba. Entendida la vida también como eterna, no como no se contempla que tiene un principio y un fin, sino que se va cambiando, se va transitando por esos tres mundos y se vuelve eterno. Y las tulpas recogen esa concepción del territorio en triada, esa concepción del territorio en esos tres mundos. Y uno empieza a mirar desde la parte cosmogónica. Cuando yo inicié la charla con ustedes, encontrábamos que el mundo, desde esa transversalidad, ese mundo del Piedemonte, los Andes y el Piedemonte amazónico, los Andes y el Piedemonte pacífico, también está subdividido en esa tríada, en esa tridimensión que la han desarrollado las comunidades andinas que nos ubicamos en estas zonas altas. Entonces, la tulpa se sigue manteniendo, ¿no? Actualmente ya el tema de la dificultad de acceso, por ejemplo, a bosques que garanticen leña, ya la facilidad que ha ofrecido el gas, las comunidades han empezado a desplazar la tulpa por la estufa de gas. Aún unas conservan la hornilla o el fogón, pero algunas comunidades, algunas familias aún conservan la tulpa. Hablábamos con mi mamá y entonces ella nos decía, ¿no? En la casa mayor, en la casa de la bisabuela, nosotros como la denominamos la mamá, la mamita abuela, había la tulpa, y la tulpa, confrontando con otras familias, la tulpa también determinaba un espacio a la hora de sentarse. Una zona de la tulpa, un área de la tulpa, un lado de la tulpa, era ocupado por el papá, por el taita, otra por la mamá, y un área ubicando un podio que es, es como un listón, pero grande, eh, largo, que lo utilizaban como asiento, digamos, para que todos pudieran sentarse. Ese era ocupado por los niños, por los hijos. Entonces, la tulpa tenía su distribución de ocupación. La tulpa permitía también dinamizar el tema de la tradición oral. En la tulpa se contaban muchos mitos, muchas leyendas, eh, muchos temas de espíritus que están en el territorio, eran impartidos sus conocimientos en el fogón, en la tulpa, llevando la palabra, abrigando la palabra y abrigando la memoria. Precisamente el sábado que adelantábamos un taller con unas tejedoras en mi comunidad, tocábamos el tema de la tulpa, ¿no? Y ellas decían la tulpa. En la tulpa se enterraban las placentas de las mamás que habían tenido un niño. Eh, con, Porque se buscaba que el calor de la tulpa mantenga el vientre de la mujer caliente para que no pueda sufrir enfermedades eh, eh,
que puedan afectar a la mujer, tanto problemas de periodo como también problemas en su vientre. Entonces decían, si una mujer no enterraba su placenta en el fogón, iban a presentarse estas dificultades en la salud. Y ese calor que generaba la tulpa a esa placenta, también ese calor iba a abrigar al nuevo ser. Le permitía que su sistema óseo pueda tener el calor y tener fortaleza para que pueda caminar rápido, para que pueda desarrollar sus motricidades de acuerdo conforme iban avanzando sus años. Entonces, eso hablábamos el día sábado con estas mujeres sobre el tema de la tulpa. Y comentábamos de cómo la tulpa es la que abriga, es la entrada con ese calor a ese vientre madre que es el territorio, que es la tierra. Y es a la que volvemos cuando ya nos toca partir hacia los otros mundos. Entonces, mirando todo el tema de la producción, mirando todo el tema de la articulación con otros territorios, mirando el tema de la tulpa como escenario de transformación de esos alimentos que han sido cultivados por las comunidades, eh, es que se ha empezado a hablar sobre el tema de la soberanía alimentaria. Ese tema de la soberanía alimentaria eh, han habido intentos, ¿no? Desde la institucionalidad por poder garantizar o combatir el hambre en el mundo. Dentro de esos intentos, por ejemplo, cuentan hace algunos años, en el 70, 80, entra el Plan Mundial de Alimentos en estas regiones y en otras comunidades y buscando garantizar y combatir la desnutrición en América, empiezan a llegar con productos importados, por ejemplo, frijoles, productos que trastocaron en cierta forma la alimentación de las comunidades. En los inganos, por ejemplo, ellos dicen que les llegó mucha cantidad de frijol y que era un frijol que no, era un frijol que era muy difícil de cocer, era muy difícil de cocinarlo y que ese frijol con el tiempo empezó a desplazar unas semillas propias que había. Y así han venido dándose intentos de poder combatir el hambre desde las agendas que tienen los estados. Sin embargo, desde las comunidades, pero también desde comunidades campesinas, también de movimientos agroambientales, se ha venido peleando y se ha venido buscando es de que la soberanía alimentaria eh, eh, se garantiza siempre y cuando se permita y se garantice la producción de semillas propias, la producción de esas semillas que han guardado las comunidades y que aún se conservan. Aquí en Colombia, el Tratado de Libre Comercio, uno de los temas que concertó, fue el tema de la intromisión de semillas transgénicas y ha habido distintas acciones que han buscado perseguir a los productores de semillas nativas, de semillas propias. Recordemos hace unos años, eh, eh, 2010, 2009, cómo había una resolución del ICA que prohibía la producción o la reproducción de semillas nativas, especialmente, por ejemplo, el arroz, y hubo toda una movilización en defensa de las semillas propias del arroz de los departamentos del Huila y Tolima, que son los mayores productores, como ellos, pequeños productores, tuvieron que pelear esas nuevas disposiciones que les obligaba a ellos introducir a sus territorios semillas transgénicas. Semillas que
han llegado a varios territorios, semillas que son de una producción y semillas que atentan con el derecho a la soberanía alimentaria que en Colombia apenas se quiere reconocer. Acá nos han reconocido es la seguridad alimentaria, más no la soberanía alimentaria. Ya hay una diferencia grandísima entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria lo que busca es combatir el hambre, busca que la gente tenga que comer. Pero lo que se está diciendo desde las organizaciones sociales, desde las comunidades campesinas, desde las comunidades indígenas, se está diciendo de que debemos trabajar por una soberanía alimentaria, que es el ejercicio de que yo pueda producir y alimentarme con los alimentos que yo quiero, que yo decido, no, no con los alimentos o con los productos que me quieren imponer. En últimas, es seguir conservando todos unos saberes culinarios, unos derechos alimenticios propios que han surgido en estos territorios, que han dado unas soberanías a estas comunidades, no de los últimos años, sino de muchos años, han permitido la nutrición y la continuación de la vida en estos territorios. Lo último que hemos encontrado, que hay un plan de seguridad alimentaria y nutricional planteado por Colombia, es lo mismo, es garantizar, combatir la desnutrición, garantizar que la gente se alimente. Este tenía una meta de 7 años, inició en el 2012, se supone que se cumplió en el 2019, pero aún encontramos territorios que están eh, con altos estados de desnutrición, encontramos territorios donde se sigue persiguiendo la producción, aún la producción limpia con abonos orgánicos, toda una línea verde, son ejercicios débiles, esporádicos, no es una generalidad, no es una política pública del Estado. El Estado tiene una línea de producción agroquímica que atenta con los territorios, que atenta con las identidades, que atenta con las culturas. Y pues aquí hacer el llamado, ¿no? Que tenemos que trabajar todos, productores, pero también consumidores, en buscar fortalecer esa producción limpia, esa producción con identidad, esa producción que va a permitir la vida en el territorio, que va a permitir poder continuar más, poder transmitir esos saberes. Entonces, esa es la soberanía alimentaria, cómo las comunidades han acuñado este concepto y cómo se vienen haciendo trabajos para que pueda ser reconocido como un derecho a la alimentación, como un derecho a la vida mismo de todos, no solamente las comunidades indígenas, sino de todos los colombianos. Si nosotros miramos, por ejemplo, los paquetes nutricionales que se están manejando por programas del Estado, aún se están realizando con la importación de alimentos del exterior, ¿no? Eso golpea las economías, eso golpea los ejercicios de nutrición de las comunidades. Alguna vez que pudimos la posibilidad de participar en lineamientos de atención diferencial para la política de primera infancia, hacíamos esa reflexión. Y era muy difícil hacer entender cómo desde las grandes ciudades, desde la capital, habían unos expertos que planteaban una canasta alimenticia que para nosotros decíamos, pues eso funciona para la ciudad, porque en la ciudad la dinámica de un niño es muy distinta a la dinámica de un niño en el campo, pero esa minuta era una minuta que se impartía, debía ser aplicada en La Guajira, en la Amazonía, en Nariño, en Bogotá, en Medellín, en Cali. Y precisamente en esas
reunión que pudimos participar con varios delegados de organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, se exigió de que debería haber unas adaptaciones de minutas diferenciales, no únicamente en términos de pertenencia étnica, sino también en términos geográficos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se retomó el tema de la quinoa, porque la quinoa no era un alimento que desde la institucionalidad se haya, desde un principio se haya puesto dentro de las minutas que se manejaban desde las políticas públicas. Esa tuvo que llegar y fue gracias a los procesos de reivindicación que han tenido las organizaciones sociales que se retoma el tema de la quinoa, que se empieza a trabajar minutas diferenciales de acuerdo al territorio, de acuerdo a unas tradiciones alimenticias que han tenido las poblaciones, que han tenido las comunidades. Entonces, estamos a la espera de poder que la soberanía alimentaria sea tratada como política pública, que la soberanía alimentaria sea tratada como un tema de agenda, ir más allá de la seguridad alimentaria. Trabajar el tema de soberanía alimentaria, donde no solamente está el tema nutricional, está el tema cultural, pero también está el tema medicinal de las comunidades. Un individuo con una buena nutrición le generaría inclusive menos riesgos o menos gastos al Estado en términos de salud, de garantizar tratamientos médicos, porque desde el saber de las comunidades han identificado, y también lo ha identificado la medicina occidental, que muchas de las enfermedades que hoy afectan al mundo tienen que ver con el tema de malnutrición que existe en el mundo. Bueno, pues esa era la parte con la que concluíamos esta presentación. Bueno, no siendo más, quiero agradecer este espacio de diálogo que has mantenido con nosotros. Estuvo muy bonito. Gracias por mantenernos al tanto de toda nuestra cultura que muchas veces ignoramos, pero con toda esta ilustración del día de hoy, la vamos a tener presente. Gracias por esa bonita presentación. Gracias a los participantes por su tiempo, por su espacio. Los seguimos esperando en una próxima actividad. Que pasen todos un buen día. Muchas gracias por asistir.